¿Cuál es la raíz de muchos problemas que evitan la fraternidad, que impiden la fraternidad? La falta de control de la economía. El control de la economía para una verdadera diplomacia entre naciones unidas, una verdadera confederación universal. En ausencia de este control de la economía, existe este poder oculto en las sombras que nos ponen palos en las ruedas. Cualquier niño avesado descubre, en la edad de la pubertad, habría que decir ya, porque en la edad de la pubertad descubre de que los problemas de este mundo están en una fuente que rige, la fuente de la economía, que rige las materias primas y energéticas, controla y las rige. Entonces, esta autodeterminación nacional se puede ver afectada por esta economía que está en manos de un control ajeno a la voluntad de los ciudadanos, de las naciones, enajenado, es más, alienado a la voluntad de los ciudadanos, de la moralidad ciudadana y de Dios mismo, porque es Dios en nosotros, ese fragmento que nos hace ver con coherencia la verdad de los problemas no únicamente nacionales, sino mundiales. Y si repasamos en lo que es la historia, comprendemos que es así. Por eso el control de la economía, tomar el control a través de esta moralidad espiritual, es como vamos a ganar la partida a una corrupción y a un sistema criminal durante milenios. Los diplomáticos sin esta capacidad espiritual están en pañales, están fuera de juego, puesto que se dejan persuadir, influenciar y convencer por este juego competitivo de divisas, de intereses, de inflaciones, impuestos directos, indirectos. Además, este grave problema, a falta del control de la economía, nos hace vulnerables a ataques regionales como ocurre aquí en España. Eso ha sido bajo inyecciones, gente sin principios alcanzan el poder, les dan dinero y hacen secesión, separatismo, independentismo, porque no tienen esa comprensión de la paz a través de ese juego, a través de ese juego que es lo que consiguen. Y es egoísmo, por supuesto. Y ese juego inmaduro en el que se le da cabida, porque son gente mediocre. No quiero, os explico esto, pero no quiero separarme de lo que significa la economía, porque detrás de todo este juego está la economía, en la que se dejan sobornar. Y lo estamos viendo en caricatura nacional. Esto es la caricatura nacional, pero la cosa va a nivel mundial. Y, y claro, como evoluciona
a unos niveles de, tan de supervivencia, ¿m? Y tan y superficial a la vez, porque es un caos permanente. Esto es a falta del control de la economía. Hay que ser determinante en este tema, en este asunto, sí, hay que ser determinante. Es la autodeterminación más importante de época, porque a falta de ese control, ¿m? Igual que ha de haber un control, ¿quién está haciendo, por ejemplo, falta de control de inmigración? Controla la inmigración, control a la pesca, controla todo eso, ¿m? O no hay control, pero hay que sujetar las riendas a, a este caballo desbocado que no es ningún pura sangre, porque si fuera pura sangre sería uno, o si representara una familia, una cultura, unos valores espirituales, una educación, sería uno. Si representara una sensibilidad, en ausencia de ese control a la economía, parece ser que vamos a seguir teniendo problemas, puesto que esto ha sido el juego y es el juego de la civilización mal educadas que juegan a los rebeldes, ¿m? A los listos de patio, de comunidad. ¿M? Pues esto lo podemos extrapolar, podemos extrapolar a lo que es el diablo. Esto solo sucede en un mundo anormal, donde ha habido una rebelión, anormal y experimental, donde está la decisión de la evolución, del progreso. O caminas bien o caminas mal. O haces la voluntad de Dios o haces la voluntad de la mente mecanicista superanimal y te dejas tentar por el diablo. La voluntad de Dios es crear una familia universal. Es así. La fraternidad bajo el paráclito, parapeto, bajo la voluntad del espíritu de la verdad. Bajo la voluntad del espíritu de la verdad. Sucede que el control de la economía no se refleja en las enseñanzas, en las escrituras, porque los profetas vienen con sus misiones, pero os aseguro que el mandato ahora, en esta época de evolutiva, es tener en favor de los pueblos y hacer justicia para los pueblos, es tener el control de la economía. Sin el control de la economía en favor de los pueblos, sin en favor de este supuesto pueblo elegido, el mundo, este mundo, seguirá teniendo problemas materiales, energéticos, en materias primas y en fuentes de energía, puesto que la primera fuente, que es la espiritual, no está siendo obedecida. La primera fuente, la espiritual, a través de esa moralidad que acerca esta comprensión de controlar una fuente externa que se expresa en favor y en beneficio de una minoría para hacer daño a la gran mayoría. Llámese el 1%, esa es la pirámide.
pero la pirámide más rígida, porque juega a la secesión y luego a una autodeterminación falaz y por supuesto eh, lo más grave, porque no discrimina nada, es que atropella la biología humana, o sea, la pisotea. No es una eugenesia inteligente, siquiera. Bueno, la verdad es que bajo ese control de la economía tendremos más naturalidad, más simplicidad y una limpieza, un progreso para diferenciar los listos, los tontos de, la gente auténtica, de la gente verdadera. Y todos los que se dejan seducir, pues es un problema, gente. Porque seguimos oyendo en la televisión, todo el mundo tiene un precio. No es así, no es así. En los mundos materialistas, enfermos y alocados, muchos tienen un precio, muchísima gente tiene un precio, se dejan sobornar y cooperan con esta economía corrupta. Pero el mundo digital, la inteligencia artificial nos está acercando a esto que os estoy diciendo, a que tengamos un control para beneficio de la mente superior, de la fuente de luz, el fragmento espiritual, el ajustador, el monitor misterioso que nos asiste más allá de la inteligencia superanimal, o sí, para llegar a ser superhombres y supermujeres y dejar de ver la vida de manera competitiva, porque al final lo que sembrare cosechará. Si cosechan guerras, habrá más guerras. Si el problema de todas las épocas sigue estando, habrá más guerras. En fin, hacerme comprender para mí y para vosotros en verdad. Lo que pasa es que hay que ser honesto, honrado, fiel, auténtico con esta veracidad, con este problema real, que sufre y padece como un trauma, como frustración psicológica el mundo material en el que vivimos. Y, en fin, seguir esto, si veis que estoy tranquilo, es que es nunca mejor que hablarlo tranquilamente, porque hay que comprender el peso, que es liberarnos de esta problemática en el tiempo. Eso no tiene nada que ver con con la voluntad eh, de los hijos y las hijas del espíritu creativo. Porque esto es, yo lo siento que debo decir que esto es por mandato lo que os estoy diciendo. Porque es una locura. La batería del teléfono. O sea, es una locura competitiva en la que hay miserias y hay las mentiras más descaradas de todas las épocas están ahora. Con los ecologistas que se hacen con el seudónimo ecologetas. No hay agua en España, pero se han roto pantanos, presas. Y ahora hay que recurrir a ayuda a Portugal, por ejemplo. ¿Cómo se atreven a hacer esas cosas? ¿Quién les pagan? Porque es que no tienen principios. Ese es el problema, cuando el poder es alcanzado por gente mediocre, incapacitada, inepta,
con iniquidad, con maldad, porque es que al final les dan igual. Las mentes que tienen son tan egoístas que se tiran piedras a su propio tejado y, ¿no? y a sus propios hijos, a sus descendientes. Ese es un ejemplo. En este mes de diciembre vamos a tener problemas de abastecimiento de carne, de pollo. Porque van a cerrar, no sé si son 100 granjas, van a cerrar en España. Porque el pollo se está vendiendo a 34 céntimos y luego se compra en la tienda pues a 4 o 5 euros una bandeja. ¿Esto quién lo hace? La inflación, los intermediarios. Esta economía del comercio, de la industria, en manos de gente que no le desea el bien al pueblo. Y yo os digo que el control de la economía es la verdadera política, la verdadera razón de ser. En una civilización evolutiva que progresa, que se desarrolla, que avanza hacia una moralidad que unifica y que fraterniza. Pero de verdad, no. Este jueguecito, claro, de pobres y ricos, pero tan, tan exageradamente, ¿de acuerdo? Y como no, pues eso, lo dejamos ahí y cuando encuentre otro momento seguiré explicando de la manera que guste esto que está pasando. El control de la economía.